Vamos a hacer una especie de clase taller, básicamente pregunta-respuesta, y en algunas cosas donde, o algunos temas donde vamos a tener que ahondar un poco, nos vamos a detener. Muy bien, vamos a empezar a responder así la primera pregunta. ¿Sí? Dice, ¿cuál de las siguientes no es una medida de frecuencia? ¿No? La prevalencia, el riesgo relativo, dice la tasa, la razón o la proporción. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de frecuencia? ¿Cuál creen? Medidas de frecuencia son aquellas medidas que nos dicen cuán frecuente es un evento dentro de una población o cuán frecuente se encuentra una variable dentro de una muestra si se trata de un trabajo de investigación. Ok, tenemos la prevalencia, el riesgo relativo, la tasa, la razón o la proporción. Ok, vayamos a ver. ¿La prevalencia qué es? Es el número de enfermos, ¿no es cierto?, tanto nuevos como antiguos, que existe en un determinado tiempo, en una determinada población, ¿no es cierto? ¿Es una medida de frecuencia? Sí, ¿verdad? Es una medida de frecuencia, ¿por qué? Porque está midiendo el número de sujetos, el número de personas que tienen una enfermedad dentro de una población, ¿no? ¿Cuán frecuente es esa enfermedad? Ok, vayamos a ver, ¿qué cosa es la proporción? La proporción es parecida casi a la razón, es la cantidad de sujetos que tiene una determinada característica dentro de una misma población, ¿no es cierto? Dentro de una población. Eso es la proporción. La proporción se puede dar un quinto, el 20%, el 30%, o la razón que puede ser 3:2, 5:2, 1:5, etc. La tasa es similar a lo que es la prevalencia. En realidad la prevalencia se mide mediante tasas, ¿no es cierto? La tasa de prevalencia mide cómo está la prevalencia de una enfermedad, al igual que la incidencia o alguna característica en la población. Como su nombre lo indica, la B es riesgo relativo, ¿no? ¿Qué creen que mide el riesgo relativo? ¿Qué va a medir el riesgo relativo? El riesgo relativo va a medir el riesgo, ¿no? El riesgo que tiene una determinada persona o un determinado sujeto de presentar una enfermedad cuando está expuesto a algún factor de riesgo o algún factor asociado. Eso es el riesgo relativo, ¿ok? El riesgo relativo es la división o el cociente de la tasa entre los expuestos entre los no expuestos, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. Pero el riesgo relativo, como su nombre lo indica, mide riesgos, ¿ok? Es una medida del riesgo, no es una medida de frecuencia. Muy bien. La siguiente pregunta. Dice, se tiene los siguientes datos de la talla en centímetros de una muestra. ¿Ok? 130, 127, 180, 156 y así sucesivamente hasta el último dato. Le pregunta, la moda o el valor modal es, ¿ok? 180, 130, 127, 145.5 o 140. Vayamos a ver, ¿qué cosa es la moda? O el valor modal, que es lo mismo. Eso, ¿no es cierto? El valor modal o la moda es el valor que más se repite. Es el valor con que más frecuencia observamos una variable, ¿ok? Por eso se llama moda, pues, ¿no? De ahí viene está de moda, ¿no? Es frecuente. ¿Okay? De ahí viene la palabra esa. ¿Cuál sería la moda acá? La moda, cuando tienen pocos números, ¿no? Cuando tienen pocos datos, se la puede sacar viendo nada más los valores, ¿ok? Cuando tienen datos muy amplios, 1000, 2000, 3000, 3000 datos, eso normalmente lo hacen en una base de datos y se los da a la computadora, ¿no es cierto? Los programas estadísticos. Pero en esencia hacen lo mismo que vamos a hacer ahora. ¿Qué hacemos para hallar la moda? ¿Ok? Para hallar la moda, primero vamos a poner en orden todos los datos. Después de poner en orden, vamos a ver cuáles son los que más se repiten. ¿Ok? Como ven acá,
126 se repite una vez, 127 una vez, 130 tres veces, 142, 156 dos, 180 una vez y 186 una vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la moda ahí? ¿Cuál de los números está de moda ahí? El 130, ¿no es cierto? El 130. Entonces, la respuesta es la B. Muy bien. Entonces, cuando son muestras muy pequeñas, nosotros podemos sacarlo. Si son muestras muy grandes, inmensas, normalmente se hace ya con la ayuda de un ordenador. Les podrían preguntar cuál es la mediana, ¿no? ¿Qué cosa es la mediana? Hay algunas medidas, vamos a ver más adelante, que se llaman medidas de tendencia central, o sea, que hacen o que les dan una idea dentro de una muestra o una población cuál es el valor medio, ¿ok? Se puede usar la moda, se puede usar la mediana o se puede usar la mediana, ¿ok? Los más usados son la media y la mediana, ¿no? Esas son las medidas de tendencia central que más se usan, al menos para hacer análisis de datos, ¿no? Si ustedes le piden la mediana, ¿qué cosa es la mediana? Es una medida de tendencia central, acuérdense, es una medida de tendencia central, pero ¿qué cosa hace? ¿Cuál es su característica? Divide a la muestra en dos partes iguales, ¿ok? Divide a la muestra en dos partes iguales. Veamos, ¿cuántos datos hay acá? ¿No? Hay 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos, ¿verdad? Son 11 datos. Lo primero que tienen que hacer para hallar la mediana es ordenar los datos. Los tienen ordenados y tienen que buscar el punto medio, ¿no? ¿Cuál es el punto medio ahí? Ya están ordenados, ¿no es cierto? Acá le están en desorden. Los ordenan y buscan el punto medio. Ok. ¿Cuál sería el punto medio ahí? ¿Qué valor divide o qué valor está en la mitad de los datos? Exacto, ¿no? Este valor, ¿no? El 140. Esta es la mediana. ¿Por qué es la mediana? Porque al ordenar los datos es el valor que se encuentra en la mitad. O sea, existen 5 datos para abajo y existen 5 datos para arriba. ¿Ok? Esa es la mediana. La mediana es una medida de tendencia central también, acuérdense. Entonces, ya hemos repasado los tres valores o las tres características más importantes de lo que son las medidas de tendencia central. Media, moda y mediana. La media no es otra cosa que el promedio. Es agarrar, sumar todo y dividirla entre el número de variables. ¿Ok? El promedio, eso lo saben desde desde el colegio, ¿verdad? Pero la moda, acuérdense, el valor que más se repite, la mediana, la que divide a los datos en dos partes iguales. Ok, acá les preguntan la moda es 130, que es el valor que más se repite. Ok, como les decía, acá son medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? La moda, el valor que más se repite, la mediana, valor que divide la distribución por la mitad, que es lo primero que tienen que hacer para llegar a la mediana, ordenar los datos. Ok, acuérdense, fue pregunta de examen, ¿qué es o cuál es el primer paso para hallar la mediana en una muestra? ¿Cuál es? Ordenar los datos. Si no ordena los datos, no se puede hallar la mediana. Y la media, bueno, es el promedio. Las medidas de tendencia central más o menos les dan una idea cuál es el valor promedio, cuál es el valor medio, ¿no? de los valores de las variables o de la muestra que ustedes tienen. Pero así como existen medidas del valor medio, existen medidas de variabilidad, le llaman. Las medidas de variabilidad son lo contrario. Son medidas o datos los cuales más o menos les van a dar una idea de en cuánto puede fluctuar los valores frecuentes de una muestra. Y estas medidas de variabilidad son la desviación estándar y la varianza, ¿ok? Que no es otra cosa que la desviación estándar al cuadrado. Estas tienen sus fórmulas, dependiendo del tipo de muestra o del tipo de distribución que tengan, tienen sus fórmulas. ¿Para qué sirven? Que es donde puede entrar a tallar la desviación estándar y la varianza. Básicamente les sirve para hallar muestras, o sea, número de sujetos de una población a la cual ustedes van a estudiar, ¿no? Para hallar tamaño muestral. Para eso les sirve la desviación estándar y la varianza. Ok,
y después de eso, cuando ustedes hacen el análisis de los datos, les puede servir para hacer comparaciones también. Muy bien, pero de esto lo que más tienen que recordar son estos tres valores: moda, mediana y media. Muy bien. Como les decía, las medidas de tendencia central más importantes son dos: la media y la mediana. ¿Cuándo van a usar la media y cuándo van a usar la mediana? La media la van a usar si es que ustedes tienen una distribución simétrica o una distribución normal, ¿no? Ustedes deben acordarse de la distribución normal o de la campana de Gauss, ¿no? Que lo han hecho en estadística, donde se tiene una curva, la mayor cantidad de datos están en el centro y hay pocas cantidades de datos a ambos lados o a las colas. Vamos a ver más adelante y les voy a mostrar cuál es el ejemplo y cuál es el gráfico de una distribución normal. Pero cuando hay una distribución normal o simétrica, se usa la media. Cuando es una distribución asimétrica, no tiene una distribución normal los datos, en ese caso se usa la mediana. Es mejor usar la mediana. ¿Ok? Y las medidas de dispersión son la desviación típica o estándar, cuando es una muestra normal, y el rango, sea intercuartílico o percentil, cuando hay una distribución asimétrica. ¿Qué deben recordar estos dos datos? ¿Cuándo usan la media? ¿Cuándo usan la mediana? ¿Ok? Acuérdense, la media o el promedio se usa cuando la distribución es normal. Y la mediana cuando es una distribución asimétrica o no normal. Hay varias distribuciones no normales. ¿Ok? A todas esas se les llama asimétricas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta, la 3 dice, ¿no? Se ha medido la altura de 10 sujetos, observando que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto. En esta situación, la medida estadística de posición o tendencia central que mejor sintetiza los valores observados es la media aritmética, la media geométrica, la moda, la media armónica o la mediana. ¿Cuál creen? La mediana. Muy bien, ¿por qué? Asimétrico, ¿no es cierto? Esa es la respuesta, ¿no? Les dicen, ¿y por qué es asimétrica? ¿Por qué es una distribución asimétrica? Es una distribución asimétrica, perfecto, ¿no? Y por eso usamos la mediana. Dice, se ha medido la altura de 10 sujetos observando uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto. El hecho de que haya un dato que se va de lo habitual hace que su distribución ya no sea la usual, ya sea asimétrica, ¿ok? En esos casos se debe usar la mediana, ¿ya? Perfecto, muy bien. Vamos a ver un toque qué cosa es una variable, ¿no? ¿Qué son las variables? La variable dentro de un trabajo, de un estudio, de una investigación, un ensayo clínico, es toda característica del sujeto investigado o de la población investigada capaz de ser medida. Y se puede medir porque varía, ¿ok? Porque varía. Por eso se llama variable, ¿no? De ahí viene el nombre. Variable porque varía, ¿no? No es un valor fijo. Las variables se pueden dividir de muchas formas, ¿no? Vamos a ver más adelante. Hay variables que son cualitativas, variables cuantitativas, ¿no? Y de acuerdo a eso se pueden subdividir en otras más. Pero ahora lo que vamos a ver por su grado de dependencia, ¿ok? Que nos va a ayudar para algunas preguntas que van a venir. Cuando ustedes buscan una asociación entre dos variables, va a haber una variable independiente y otra dependiente. Por ejemplo, la hipertensión arterial o el infarto al miocardio, ¿no? Es más frecuente en pacientes con hipertensión arterial, ¿ok? Ese puede ser una hipótesis o un problema que ustedes quieren investigar, ¿no? En ese caso hay dos variables, ¿verdad? Hay dos variables, la hipertensión y el infarto al miocardio, ¿ok? ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál independiente ahí? El infarto al miocardio depende de qué? En su estudio, de la presencia o no de la hipertensión arterial, ¿no es cierto?
Ok, eso es un estudio de asociación, pero donde se usa más las variables dependientes e independientes es en los ensayos clínicos o en los diseños experimentales. ¿Ok? Por ejemplo, un diseño experimental, un ensayo clínico puede ser el, el uso de la aspirina, ¿no? Disminuye la posibilidad de realizar un evento isquémico coronario, ¿no? O de presentar un infarto. El uso de la aspirina disminuye la posibilidad de presentar un infarto. Ahí, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la dependiente? ¿No? El uso de la aspirina sería la variable independiente y la dependiente sería la presencia o no de un evento isquémico o de un infarto. ¿Ok? Si lo ven por otro lado, la variable independiente es la variable que ustedes pueden modificar. En un estudio, la dosis de un medicamento, el factor de riesgo, el número de exposiciones de repente a un cancerígeno, el número de cirugías, etcétera. Y la variable dependiente es la que ustedes no van a poder mover, ¿ok? No van a poder modificar. Eso es lo que dice acá, la variación en B1, o sea, en la variable independiente, genera variación en la segunda variable, ¿no? En una sola dirección. Eso significa lo que hemos conversado. Así lo van a encontrar en los libros. Muy bien. Dice, para el empleo de los métodos paramétricos en el análisis estadístico de los datos, la distribución de la variable dependiente debe ser emparejada por la edad, dicotómica, lineal, nominal o normal. Dice, para el empleo de los métodos paramétricos, ¿no? En el análisis estadístico. Hay dos métodos para hacer el análisis estadístico. Métodos paramétricos y métodos no paramétricos. ¿Ok? La distribución de la variable dependiente debe ser, les pregunta. ¿Cuál cree? La clave está en ver qué cosas son métodos o cuándo usan métodos paramétricos y cuándo usan métodos no paramétricos. Los métodos paramétricos se usan cuando las variables son normalmente números, ¿ok? Son numerales, temperatura, peso, edad, talla, etc. Los métodos no paramétricos se usan cuando ustedes generan un intervalo en alguna variable X, ¿ok? Por ejemplo, puede ser el grado de satisfacción de una población con la atención recibida por un establecimiento de salud. Ese grado de satisfacción no se mide directamente. Tienen que medir otras variables para sacar el grado de satisfacción. La calidad de un servicio no se puede medir directamente. Ustedes haciendo una sola medición no van a decir este servicio tiene calidad o no. Tienen que hacer otras medidas, ¿ok? Usar indicadores de calidad. Cuando ustedes usan indicadores, usan variables indirectas o generan ustedes sus propias variables, tienen que usar los métodos no paramétricos. En cambio, si las variables normalmente van a ser numéricas, siempre se puede usar los métodos paramétricos, ¿ok? Muy bien. Entonces, para el empleo de los métodos paramétricos, dice, en el análisis estadístico de los datos, es como si les preguntaran, para que ustedes tengan una variable numérica y puedan usar los métodos paramétricos, esta variable dependiente debe ser ¿qué? Emparejada por la edad, dicotómica, debe ser lineal, debe ser nominal o debe ser normal. ¿Ok? Las variables, en este caso, para usar los métodos paramétricos, deben tener una distribución normal. ¿Ok? El resto de las distribuciones que haya se pueden o se deben emplear para su análisis los métodos no paramétricos. ¿Ok? Esa idea es la que tienen que captar de esta pregunta. Los métodos paramétricos se usan cuando la distribución de la variable es normal. ¿Ok? Es normal. Si no tiene distribución normal, tienen que usar los métodos no paramétricos. ¿Ok? Muy bien. Esto como concepto, ojo, tengan esa idea. Después vamos a ampliar. ¿Ok? Vamos a ampliar. Van a ver que la resolución es bastante fácil.
Esta es la famosa distribución normal. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes? La campana de Gauss o distribución normal. ¿Cuál es su característica? La característica es que la mayoría de las mediciones que ustedes hagan de la variable, por ejemplo, talla, peso, se van a aglomerar en la parte central de la distribución. ¿Ok? Por ejemplo, peso, ¿no? Peso. Bueno, ahora de repente está cambiando un poco, porque hay más obesos. Pero normalmente, ¿cómo era la distribución casi desde hace muchos años del peso? La mayoría tiene un peso promedio. ¿Ok? Hay unas cuantas personas que tienen muy, muy bajo peso. ¿Ok? O llegan a la caquexia. Y hay unos cuantos también que llegan a un sobrepeso exagerado. ¿Ok? A una obesidad mórbida. La mayoría está en un peso promedio. ¿Ok? Esa es una distribución normal. ¿Ok? Dice que las medidas se agrupan alrededor del valor central, ¿no? La media y la mediana. En una distribución normal, eso anótenlo, la media, o sea, el promedio, coincide con la mediana. O sea, es el mismo valor. ¿Ok? Es el mismo valor. ¿Por qué? Porque el promedio normalmente se encuentra en el centro y el valor central, que es el promedio, va a dividir también a la distribución en dos partes iguales, para arriba y para abajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más deben saber de la distribución normal? La distribución normal se la divide en intervalos. ¿Ok? En intervalos que van a abarcar ciertos números. Por ejemplo, tienen esta distribución y el promedio está en el centro. Cuando ustedes hablan de las medidas de variabilidad, hablan de la desviación estándar. Por ejemplo, ustedes han encontrado el peso de una población que más o menos está adulta en 65 kilos, ¿no? Es el promedio del peso. Pero tienen una desviación típica hacia ambos lados. ¿Ok? Hay algunos pacientes, algunas personas que van a pesar 40, 35, o sea que están muy delgadas, y hay otras que van a pesar 140, 150, que están muy gordas, muy obesas. Entonces, cuando ustedes tienen el valor central, hay una desviación hacia arriba y hacia abajo. Esa desviación se llama la desviación estándar. ¿Qué deben recordar? El promedio más dos desviaciones estándar para abajo y dos desviaciones estándar para arriba va a abarcar al 95% de los valores. ¿Ok? ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque cuando ustedes hacen un estudio de investigación, un ensayo clínico, normalmente siempre el grado de precisión que les van a pedir es del 95%. ¿Ok? Y cuando ustedes hagan el análisis de los datos, les van a dar un promedio y les van a dar la desviación estándar. Ustedes, al informar esos datos y cuando lean un trabajo de investigación, lo que van a encontrar es eso, el promedio más menos un valor. Normalmente se informa más menos dos desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque con dos desviaciones estándar para arriba y para abajo se abarca al 95% de los valores. O lo que normalmente se habla y se dice es el intervalo de confianza del 95%. O sea, el 95% de los valores van a estar en ese rango. ¿Ok? Entonces, eso no se olviden. Ha venido en un examen un intervalo de confianza del 95% en una muestra numérica, abarca, y les ponían ahí, la media más menos una desviación estándar, la media más menos dos desviaciones estándar, la media más menos tres desviaciones estándar, etc. Ok, entonces ya saben, el intervalo al 95% de confianza va a abarcar el promedio más menos dos desviaciones estándar para arriba y dos desviaciones estándar para abajo. Ok, muy bien, eso es lo que tienen que saber. Entonces la distribución normal es esta es la campana de Gauss, la distribución normal, la cual normalmente se va a usar para hacer los análisis estadísticos, ¿ok? Las pruebas paramétricas. Como les decía, la media, la moda y la mediana van a coincidir en un mismo valor. Esa es una característica de la distribución normal.
Y la otra que no deben olvidar son los intervalos de confianza. Y el intervalo de confianza que no deben dejar de tener en cuenta es el promedio más menos 2, hacia abajo y hacia arriba. Muy bien. Vamos a resolver la siguiente pregunta que dice, ¿no? Se llama prevalencia. A. Población en un determinado periodo de tiempo. Proporción de personas de una población que padecerán una enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo. Seguimiento de cada uno de los miembros de una población. Número de casos, tanto antiguos como recientes, de una determinada enfermedad que existen en una población. O frecuencia de una enfermedad en cualquier momento a lo largo de la vida de un individuo. ¿Qué es prevalencia? ¿Qué alternativa? La D, ¿verdad? La D. O sea, número de casos tanto antiguos como recientes en o de una determinada enfermedad que existen en una población. Y le faltaría acá en un determinado tiempo, ¿no es cierto? En un determinado momento. Ok. E incidencia sería ¿qué cosa? Número de casos nuevos, ¿verdad? O recientes. Esa es la diferencia, ¿ok? De una determinada enfermedad que existe en una población en un determinado tiempo. Lo mismo. Ok, acá la respuesta es la D. Muy bien. La siguiente dice, para realizar un cribado en su primer momento o fase, ¿qué característica interna del test se suele priorizar? Que sea muy sensible, que sea específico, que sea aplicable a muchas personas, que sea barato o que tenga un alto valor informativo. Ok, para realizar un cribado, dice, en su primer momento o fase. Se entiende, ¿no es cierto?, qué quieren buscar al decirles un cribado en su primer momento o fase, ¿no? Quieren hacer un estudio exploratorio, ¿ok? Por ejemplo, van a estudiar, no sé, a ver, algo común. Quieren estudiar la prevalencia de infección por el VIH, ¿ok? Entonces, ¿qué deben hacer primero? ¿Qué es lo que deben usar? Un test están hablando, ¿no? ¿Qué test usarían? El ELISA, ¿no es cierto? ¿Por qué se usa el ELISA? Porque es recontra sensible, ¿verdad? Es muy sensible. Es decir, la sensibilidad es la característica del test de captar la mayor cantidad de positivos, ¿ok? De enfermos. También puede haber falsos positivos, o sea, puede haber gente sana que da positivo en el examen, ¿ok? Y específico es lo contrario. Un test es específico cuando capta a los verdaderamente enfermos, ¿no? Ese es un test específico. ¿Qué harían? ¿Cuál usarían? ¿Qué característica usarían para hacer un cribado en un primer momento? Que sea muy sensible o que sea muy específico. Muy sensible, ¿no es cierto? Un test muy sensible. Para confirmar el diagnóstico tendrían que usar un test que sea muy específico, ¿ok? El resto, la C, la D y la E, al menos la C y la D son características inherentes que deben tener todos los test para ser cribado, pero lo que manda es que sea sensible, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué cosa es la sensibilidad? ¿Ok? ¿Cómo se halla la sensibilidad y la especificidad? Es lo que ustedes tienen que saber, ¿ok? No se van a olvidar de este cuadro. Este es una tabla, un cuadro de 2x2, de doble entrada, donde van a tener en las columnas las personas o pacientes enfermas o enfermos y los sanos. Y en las filas van a tener el test, si ha salido positivo o si ha salido negativo. Ok, si tienen una persona enferma que tiene el test positivo, va a ser un verdadero positivo. ¿Ok? Si tienen una persona sana que tiene el test positivo, va a ser un falso positivo, ¿verdad? Porque este está sano. ¿Ok? Lo mismo pasa. Un enfermo que tiene el test negativo es un falso negativo, porque debería haber salido positivo acá. Una persona sana que tiene el test negativo es un verdadero negativo. Y en los marginales se van a tomar las sumatorias de todos los valores que hay en los cuadros centrales. Ok,
¿Qué cosa nos va a interesar, qué nos va a importar para hallar la sensibilidad y la especificidad? Nos van a importar dentro de los 4 valores que están en el centro, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Ok? Esos son los que mandan. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta la sumatoria. Con esta tabla ustedes pueden sacar 4 datos importantes: sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo de una prueba y el valor predictivo negativo de la prueba. ¿Ok? Para hallar sensibilidad y especificidad van a tomar los valores hacia abajo. Los verdaderos positivos sobre la sumatoria va a ser la sensibilidad. Y en la otra columna, este que está marcado, que son los verdaderos negativos, sobre la sumatoria de toda la columna va a ser la especificidad. Además, deben recordar, porque preguntan en los exámenes, los valores predictivos positivos y predictivos negativos de los test. Un valor predictivo positivo, o el valor predictivo positivo de un test, va a ser los verdaderos positivos sobre la sumatoria de todos los que dieron positivos en el test. Y el valor predictivo negativo va a ser los verdaderos negativos sobre la sumatoria de todos los que dieron negativos en ese test. ¿Ok? Entonces, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son valores que ustedes pueden sacar con esta tabla de 2×2. No se olviden de esta tabla. Con esta tabla seguramente van a responder por lo menos 1 o 2 preguntas en el examen. Siempre entra. ¿Ok? Y si no entra así para utilizar la fórmula, les van a preguntar como concepto. Y con la tabla ustedes lo pueden hallar. Muy bien. Vamos a responder la siguiente pregunta. Dice la 7. La sensibilidad de una prueba diagnóstica mide la proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo de la prueba diagnóstica, la proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado positivo de la prueba diagnóstica, la proporción de pacientes que se someten a la prueba que tienen la enfermedad, la proporción de casos de enfermos con resultado positivo de la prueba diagnóstica y la proporción de casos con resultado positivo de la prueba que son verdaderamente enfermos. ¿Qué cosa es la sensibilidad? ¿Se acuerdan de la fórmula? La sensibilidad era verdaderos positivos sobre todos los enfermos. Ok, eso es lo que tienen que buscar acá. Dice, la proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo de la prueba diagnóstica. ¿Será? No, ¿no es cierto? La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado positivo de la prueba diagnóstica. Tampoco, ¿no es cierto? La proporción de pacientes que se someten a la prueba que tienen la enfermedad. ¿Será? No, ¿no? Esa es toda la columna, ¿no? La proporción de casos de enfermos con resultado positivo a la prueba diagnóstica. ¿Será? Los enfermos con resultado positivo, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Verdaderos negativos, verdaderos positivos, falsos positivos o falsos negativos? ¿Qué son? Los enfermos que tienen el test positivo. Verdaderos positivos, ¿no es cierto? Los verdaderos positivos. Es esa, ¿verdad? La proporción de casos de enfermos con resultado positivo a la prueba diagnóstica. La otra dice la proporción de casos con resultado positivo de la prueba que son verdaderamente enfermos, ¿no? Esto lo pueden sacar incluso con el cuadrito de 2×2. Ese cuadro de 2×2 que les hemos mostrado, no se olviden. Ténganlo en mente, es fácil de memorizar y les va a sacar de más de un apuro.